Bueno, ya vamos a dar inicio a este webinar. Primero que nada, buenos días. Bienvenidos al webinar en vivo de Dingo. Mantenimiento predictivo, analizar, accionar y ahorrar con Track. Mi nombre es Stephanie y yo pertenezco a la empresa AMEC, SADCB. Nosotros somos los representantes de Dingo en México y el día de hoy voy a estar apoyando a nuestro orador, el ingeniero Rob Bush, con la presentación. Antes de comenzar, me gustaría mencionar un poco sobre el currículum de nuestro orador. Rob Bush es ingeniero de minas e ingeniero profesional con licencia en el estado de Colorado, Estados Unidos. Tiene más de 12 años en la industria minera, desempeñando funciones de gestión técnica y comercial en diversas áreas, incluidas producción, operaciones, voladuras, ventilación de minas y mantenimiento. Al final del webinar va a haber un espacio dedicado para preguntas y respuestas. Durante el webinar, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de Q&A o también llamado preguntas y respuestas. Ahorita todos sus micrófonos están apagados. Si gustan participar hablando, favor de hacer clic al botón levantar la mano, como el que pueden ver aquí. Esto me va a permitir saber a mí quién quiere que le habilite el micrófono. Cuando les habilite el micrófono, a ustedes les va a salir un mensaje como el que ven en la diapositiva, que es: el anfitrión permite que usted hable en el seminario web. Favor de hacer clic al botón cancelar silenciar ahora. Eso les va a quitar el mute o el silencio a su micrófono. Una vez que el micrófono está habilitado, usted va a poder hacer su aportación sin ningún problema. Ahora algo importante, una vez que usted haya terminado su aportación, se va a silenciar de nuevo su micrófono. Si gusta participar otra vez, favor de levantar la mano, es decir, de hacerle clic a este botoncito de aquí. La tercera manera de que van a participar es a través de la votación. Durante el webinar se van a enviar preguntas al público, donde se le pide su participación. Para contestar, solo basta con hacer clic a la respuesta o respuestas que se quiere seleccionar. ¿Va? Bueno, pues agradecemos a todas las personas que se registraron y asistieron a este webinar en vivo. Esperamos que lo disfruten y pues, ingeniero Rob, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias a todos los asistentes por su interés en los productos, o bueno, el software y los servicios de Dingo para ejecutar mantenimiento predictivo. Voy a hablar un poco sobre una presentación rápida, pero no va a durar demasiado porque la idea es que entramos a una demostración viva con tiempo para ver el plataforma que es nuestro software y ver las partes más técnicas del software. Pero primero, un poco sobre Dingo. ¿Cuál es nuestro alcance en industria? Dingo se nació de minería y de equipos móviles en minería. Hoy en día, Dingo ha expandido su alcance sobre el tiempo, sobre los últimos 20 años, a tratar también plantas de procesos en minería. Yo diría que alrededor de 40% de nuestros clientes usan nuestra solución como su estándar para equipos móviles, así como plantas de procesos. Y afuera de eso, también operamos y soportamos industrias de viento, de producción de electricidad por viento, de transportación para trenes y también otros tipos de plantas fijos. Pero Dingo se nació de minería, hoy en día trata a algunas otras industrias con su enfoque principal todavía en minería. ¿Cuáles son algunos de nuestros clientes hoy en día? Ahí se ve que operamos con varios mineros por todo el mundo. Entonces tenemos una huella bastante amplia. Operamos hoy en día específicamente en México en dos minas importantes hoy en día, de Peñasquito, así como Palmarejo, y cada vez creciendo. Entonces,
Tratamos algunos otros clientes en Sudamérica también, entonces operamos en español, tenemos la plataforma en español y servicios en español y lo demás, lo que vamos a tratar más luego. Un poco sobre el proceso de Chaka, bueno, el proceso y los datos que manejamos. El desafío principal que Chaka trata es consolidar todos los datos de condición de monitoreo en un sitio, si sea de equipos móviles, de equipos de planta de procesos, etcétera, etcétera, pero consolidar todos los datos en un solo lugar donde están fácil de acceder para los usuarios y organizar los datos para que están adjunto a su componente o su equipo, su activo, automáticamente para que un analista no está yendo a varias para intentar de ver la panorama total de salud de sus activos. Una vez que consolidamos y adjuntamos todos los datos a sus equipos necesarios, dentro de Chaka puedes hacer todo el análisis necesario y también manejar el flujo de trabajo para garantizar que el trabajo recomendado desde el análisis se está ejecutando. Chaka también mantiene muchos KPIs, indicadores de rendimiento, y garantiza la confiabilidad de los equipos. Entonces, el otro parte de nuestra solución y lo importante es siempre no solo hacer mucho análisis. Análisis es muy bonito, pero no sirve si no tiene acción. Entonces, el segundo parte muy importante de Chaka es manejar el flujo de trabajo, mantener rastreo de las acciones para verificar que se están ejecutando en campo con el fin de extender vida de componentes y en general mejorar la salud de la flota. Entonces, por lo tanto, muchas organizaciones hoy en día usan un CMMS o de su ERP para mantener su flujo de trabajo. Y respetemos eso y sabemos que esas funciones y esas soluciones son muy importantes para mineros y para sus sitios. Entonces integramos con esos CMMS para poder trabajar dentro de Chaka, levantar acciones en Chaka y después mandarlos a un CMMS para rastrear el flujo de trabajo y también para poder saber cuando esos trabajos se han ejecutado y el CMMS se reporta atrás a Chaka para saber que la acción se completó y después para monitorear ese equipo automáticamente para ver y rastrear si el trabajo que se ejecutó corrigió la condición mala de un equipo. Entonces, estas son herramientas bastante importantes en poder, por un lado, hacer todo el análisis necesario y por otro lado, manejar el trabajo en sitio. ¿Cuál es el fin de todo esto? Podemos verlo en dos maneras. Realmente el fin general o la meta general de nuestra solución es mejorar la salud de sus flotas. Entonces, por la izquierda vemos una gráfica que describe más o menos el típico perfil de salud de una flota cuando entra Dingo para apoyar a una operación. Y sobre normalmente desde 6 meses hasta 1 año, donde llevamos esa salud. Entonces, cuando digamos salud, estas son según alertas o rangos que aplicamos a diferentes tipos de datos, siendo crítico, aviso o normal. Entonces, a la izquierda vemos la mejora con los mismos rangos de indicadores sobre un tiempo, cómo mejoramos o apoyamos a mejorar la salud de la flota. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos una flota más saludable? Componentes más saludables que están corriendo en condiciones normales.
La idea al fin es que estamos extendiendo o mejorando la vida de los componentes. Así que por la derecha vemos una gráfica describiendo eso, la vida típica original, que es menos, y no solo menos vida, pero también menos predecible, entonces más destruido las vidas, hasta tener vidas útiles más largas y también más predecibles. Entonces eso es el fin de Tracker, la meta que siempre estamos luchando para nuestros clientes. Dentro de todo eso, Tracker tiene importantes de dashboarding para mostrar y dar gerencia en sitio, así como cooperativa, las cosas como la salud general, cuáles son componentes en críticos, cuáles son componentes con alto riesgo, cuál es la edad de los componentes para poder manejar sus presupuestos bien. Entonces, todo este funcionamiento de dashboarding es bastante importante y hoy en día tenemos un proyecto recién que arrancó que estamos desarrollando nuestra base de datos para poder también integrar con terceros de dashboarding como Power BI, Tableau o otras soluciones para hacer visualizaciones y gráficas, no solo con nuestras herramientas de dashboarding, pero con clientes que tienen licencias propias, otras soluciones para poder diseñar sus propios dashboards según los datos de sus operaciones. Cuando Tracker siempre está rastreando en su uso diario, rastreando la evitación de costos, usamos dos maneras para hacerlo dentro de la plataforma. Uno es la evitación de averías y el otro es el cambio de componentes basado en condición o la extensión de vida de componentes. Entonces, esta gráfica muestra una mina, puedes ver el tamaño de la flota, pero el punto aquí es que esta proyección, cualquier se puede entrar a nuestro sitio web, que es dingo.com, y en esa página puedes seleccionar a ir para hacer una estimación de su evitación de costos directamente para su sitio al poner los números o las cantidades de sus flotas ahí. Y es importante saber que esos números que se producen con esa herramienta son números que están rastreados desde nuestra base de datos con clientes existentes. Entonces asignamos clasificaciones a cada tipo de equipo, estimamos la evitación de costos anual según las registraciones reales de clientes reales y lo aplicamos a sus flotas para poder sacar estos números. Entonces no son estimaciones empíricos, sino son estimaciones basadas realmente en evitación de costos reales por el uso diario por nuestros clientes del software. Y allí terminó la presentación. Fue muy corta porque quiero aprovechar de ver la plataforma actual. Entonces, permíteme un momento mientras me cambio pantallas a otro programa. Muy bien, ahora deben estar viendo lo que es la pantalla principal de Tracker. Entonces aquí estamos viendo la primera pantalla cuando uno entra al software. Esto es un resumen realmente de varias cosas. Por uno, obviamente, de la salud de los equipos. Entonces aquí hacia arriba a la izquierda tenemos la distribución de equipos según su salud. Entonces, si un equipo tiene un solo componente en una cierta condición, entonces en este caso el peor condición de cualquier componente
en un equipo, ese equipo en su totalidad está registrado como ese caso. Entonces, en este estamos viendo 20% de los activos tienen un componente, por lo menos, con un componente o con una clasificación de crítico. Hacia abajo tenemos la misma distribución, pero por componentes, y aquí vemos componentes por su conteo y también componentes según su valor. Entonces, este gráfica mostrando el valor de componentes en cada clasificación es bastante importante porque está midiendo riesgo de su flota, ¿sí? ¿Cuál es el valor de los componentes que tienen? Entonces, obviamente, se puede variar si tiene solo 10 componentes en crítico en su flota, pero todos son motores del clase más alto, entonces obviamente el riesgo es más si fueran componentes menores. Entonces es importante tener esa visibilidad. Después, acá a la derecha tenemos ligas a varias partes del trabajo que se ejecuta dentro de Tracker. Entonces, vamos a, por ejemplo, observaciones no relacionadas. Estos serían observaciones que entran al sistema, pero todavía no se han configurado esas observaciones para tener una conexión a un componente específico. Trabajando dentro de esa base de datos, cuando las observaciones entran, si sean de análisis de fluidos, de termografía, de datos a bordo, los equipos, hay que conectarlos a su componente y de ese momento hacia adelante, cuando esos datos entran, van a ser conectados automáticamente a su componente correcto. Pasamos a esta base de datos, esto es bastante importante. Esta base de datos o esta bandeja de entrada, digamos, es organizando el trabajo que hay que hacer para el analista. Entonces, un analista puede agrupar su trabajo según lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si tiene un analista que va a enfocar solo en camiones, se puede ver las entradas de los datos por camiones y ver cuáles son sus clasificaciones. Aún de ahí se podría organizar directamente, a ver los más críticos, por ejemplo, y hacer su trabajo de esta forma. También de otra manera podría agrupar, por ejemplo, por tipo de observación. Entonces aquí vemos todos los tipos de observaciones que están entrando: termografía, sistemas a bordos, inspecciones visuales, inspecciones de tapones magnéticos que vamos a ver más luego. Entonces aquí llegamos a la primera votación para los asistentes que Stephanie va a activar, donde pueden seleccionar o comentar en cuáles tipos de datos están viendo y monitoreando, rastreando en sus operaciones. Entonces, pasando desde ahí, entonces esto es muy importante, a ver dónde trabaja un analista. Entonces, dónde están entrando los datos para análisis y revisión. Es importante comentar también que Tracker tiene lo que llamamos un motor de reglas, digamos, que está manejando la entrada de las observaciones para que el analista no está sobrecargado con todos los datos que están entrando. Entonces, por ejemplo, si datos entran con condición normal o condiciones que no requieren revisión, Tracker automáticamente puede pasar esas observaciones, esos datos a historia para que ni siquiera aparecen en esta bandeja. Entonces, parte de la idea de Tracker es filtrar el ruido y ayudar a los analistas de enfocar en los problemas reales. Otro punto importante es
que algunas empresas hoy en día tienen sus propios equipos de salud de activos que están manejando estos tipos de informaciones, haciendo su propio análisis, etcétera, etcétera. Otros no. Entonces, lo que hacemos Dingo como servicio es tenemos analistas que hagan análisis remoto de sus equipos y dan recomendaciones al sitio. En muchos casos, es una progresión con los clientes. En casi todos los casos empiezan usando nuestros servicios de CI, llamamos Condition Intelligence o inteligencia de la condición. Usan nuestros servicios como para empezar y sobre el tiempo algunas organizaciones manejan o construyen su propio tiempo para tomar control de ese análisis. Entonces realmente es una progresión en muchos casos de hacer este análisis. Bueno, de ahí vamos a pasar al árbol de jerarquía de los activos. Entonces aquí, voy a minimizar, vemos en esta forma como una carpeta de Windows, vemos la flota, también puedes organizar de varios tipos, puedes organizar por tipos de componentes, por ejemplo, motores para poder ver varios tipos de organización de la información, digamos. Entonces, el sistema es muy flexible en poder ver los activos en la manera que se quiere. Entonces, ya entramos acá para ver un poco sobre análisis. Cuando vemos el activo, la característica o el grado que tiene, es según, nuevamente, el peor componente en el activo. Entonces, si entramos acá, tenemos un camión 797. De acá, vamos a entrar al motor. Desde aquí, también podemos ver hacia la derecha todos los tipos de datos que están entrando para este equipo en particular. Si hagamos clic abajo, vemos cada columna es una diferente observación que ha entrado al sistema con su grado y otra información, algunos con fotos, y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero lo que siempre interesa a los analistas más que nada es cómo es la historia. Esto se ve muy compacto, entonces puedo hacerlo más grande. Puedo seleccionar, por ejemplo, un rango de datos. Puedo cambiar la vista. A ver, estas vistas demuestran diferentes combinaciones de datos. Entonces, si selecciono metales de desgaste. Okay. Y aquí vemos, por ejemplo, todos los datos que correlan o que están relacionados a desgaste de metales. Entonces, por ejemplo, podemos ver fierro acá para ver su tendencia sobre la historia. Plomo también. Entonces, lo que podemos hacer también es entrar, podemos agregar niveles de alarmas. Y estos serían niveles que nosotros durante una implementación hemos fijado con el cliente. Entonces, por ejemplo, si vemos la historia de fierro, podemos ver aquí claramente cómo ha sido su historia, cuáles son las tendencias y cuándo ha tenido niveles críticos de fierro en su análisis de aceite. Y si tiene, por ejemplo, otros, a veces puede tener otros elementos que correlan o que relacionan con el análisis. Entonces, un analista puede configurar esta pantalla para mostrar exactamente los elementos que le interesan. Si entramos, todas estas líneas verticales son diferentes eventos o inspecciones, lo que sea. Por ejemplo, puedo hacer clic aquí
y ver un filtrograma que muestra un filtrograma que fue hecho en esta misma fecha. Muy bien, y otra cosa es que podemos también mostrar por la gráfica donde un analista ha hecho ciertos tipos de revisiones. Entonces aquí vemos muchas revisiones, pero puedo seleccionar una sección más chica. Entonces, si estoy haciendo un análisis de la historia de un equipo, puedo ver cuando pasaba, por ejemplo, una revisión. Puedo hacer clic y después voy a ver todas las notas de la revisión, por qué fue determinada a asignar ciertas acciones, etcétera, etcétera. Bien, después de hacer todo el análisis de un equipo, ¿qué hacemos? Entonces, después tenemos seguimiento de acciones. Y aquí es donde estamos empezando a interaccionar con un sistema CMMS, por ejemplo. Entonces, ahí cuando tenemos acciones recomendadas, esto sería como otra bandeja de entrada, pero ya está llegando de un analista hacia un planificador. Entonces, lo que pasaría es, en este momento, una acción recomendada se va a mandar a través de la integración con un CMMS o directamente en Track. Es importante notar que para operaciones que no usan su CMMS para manejar el flujo de trabajo, Tracker tiene toda esta funcionalidad dentro del sistema para no tener que necesariamente usar el sistema del CMMS. Entonces, es según la preferencia del cliente, cómo quieren manejarse. Una vez que una acción recomendada está hecha, se fluja en caso de una integración hacia el CMMS, lo cual va a activar nuestra segunda votación que tiene preguntas sobre CMMS que están usando en sus propias operaciones. Entonces, Stephanie, si puedes activar la votación, por favor. Ok, muy bien. Sí, nada, les quiero recordar a los participantes que si pueden participar, si pueden votar, por favor. Y para votar nada más háganle clic en la respuesta o respuestas que quieran seleccionar. Gracias, Stephanie. Entonces aquí una vez que tenemos acciones recomendadas, después tenemos acciones aceptadas. Eso sería que el planificador ha dicho sí, voy a tomar esa acción o no. Siempre el planificador tiene el poder de decir sí o no quiero hacer ese trabajo o posponerlo o lo que sea. Y después tenemos acciones terminadas. Y de aquí entramos a una parte importante de Tracker que es el rastreo de rendimiento en la operación. Una vez que tenemos una acción terminada y tenemos una clasificación de la condición que se ha mejorado, podemos asignar un valor a haber corregido esa condición. Donde vemos después, eso es donde después de haber corregido la condición de un componente, asignamos un valor, donde vemos acá beneficios por prevención de fallas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el grado de la evitación de la avería. Entonces, un analista o planificador en sitio va a tomar la decisión que, ok, tuvimos un evento que corregimos una condición y es posible que evitamos una avería, pero ¿cómo posible? Entonces, ¿cómo hacemos rastreo de estos valores? Tenemos el costo actual de restauración de un componente, entonces no el costo nuevo, sino el costo más bajo de restauración nada más. Después asignamos un porcentaje de la probabilidad de falla y con la vida restante, entonces no consideramos todo el costo de restauración, sino consideramos la vida restante, la proporción de costo restante o valor restante en ese componente para determinar un valor de la evitación de la avería. Entonces, aquí vemos una columna acá donde puedes ver, y todo esto también aparece en los dashboards en forma gráfica para ver el rendimiento
o el valor del trabajo que uno está haciendo en cuanto de mantenimiento. Y después el otro, el otro módulo que tenemos es para componentes de alta vida, cómo manejamos esos componentes de forma segura, de forma confiable, para extender su vida, pero también evitar una avería no esperada. Entonces, tenemos evaluaciones casi semanales de estos componentes de alta vida para confirmar o para vigilar bien el estado de estos componentes. Y entonces tenemos evaluaciones de analistas, después evaluaciones de planificadores, evaluaciones finales para cambiar o prolongar la vida. Cambiar componente, digo, o prolongar la vida. Entonces, eso es el otro manera de proveer ahorros que podemos mensurar, que podemos rastrear. Entonces, cuando se cambia un componente, tenemos un registro para su sitio que tiene la vida a cual se cambió. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en este listado, tenemos un listado de componentes cambiados, todos sus detalles y más importante que nada, cuál fue la edad. Entonces, tenemos la edad real del componente, vida del presupuesto y porcentaje de vida presupuestada. Entonces, cada vez que superamos el 100%, estamos asignando un valor extra a ese componente por haber extendido su vida. Por fin, lo último de Traca estamos cada vez más trabajando en lo que es inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas para desarrollar modelos que predicen la edad de un componente a través de esas metodologías de ciencia de datos, digamos, para predecir la vida restante de componentes. Entonces, estos modelos construimos con datos de campos reales de fallas, tipo de fallas, los modos de falla que creaban la falla. Y típicamente estamos viendo 5 a 7 indicadores para construir estos modelos. Una vez que tenemos un modelo en producción que está trabajando en campo, puedes tener estos datos. Entonces, cada línea, cada columna o cada barra sería un componente diferente. Tenemos edad del componente, la vida presupuesto y la vida restante. Entonces, esto es información muy poderosa para manejar con bajo riesgo sus presupuestos y realmente predecir los cambios de componentes que su sitio va a requerir año por año. Podemos también organizar esto de diferentes formas. Podemos ver la edad total y la vida restante. Entonces, esto sería el primer ejemplo arriba, sería mostrando un componente que no está predecido llegar a su vida presupuestal y después, presupuesto, y después vemos otro componente que va ya pasando su vida de presupuesto. Entonces, esto es digamos, una biblioteca una colección de modelos que están específicos a su componente que estamos construyendo día por día con colaboración con nuestros clientes y intentando de ayudar a nuestros clientes a tener mayor información sobre la salud de sus activos y no solo eso, poder predecir fallas y predecir su presupuesto para manejar sus equipos. Disculpa, Rob. Sí, por favor. Perdón que te interrumpa. Aquí hay una pregunta muy interesante que sí me gustaría, si la puedes contestar ahorita. Dice, Rob, buenos días. Si tienes algún dash
o ejemplos sobre la aplicación en planta, procesos? A ver, muy buena pregunta y gracias. A ver si estoy trabajando ahora en nuestra demostración y dejarme entrar para ver si tenemos activos de planta de procesos. Sí. Un solo equipo, pero esto sería, por ejemplo, no conozco exactamente cuál tipo de equipo es, pero normalmente, por ejemplo, con un juego de un planta de procesos, con un juego de equipos, diciendo un juego puede ser un chancador más sus bandejas transportadoras, etcétera, etcétera, y las cajas de engranajes o las cajas de cada uno. Esto sería un ejemplo. Entonces, en este caso, vemos que los datos que se están registrando son análisis de fluido y vibración. Nuestra habilidad de manejar las plantas de procesos es mayor que eso, entonces diciendo que podemos traer también termografía, cualquier tipo de data que están produciendo, podemos, si ese sistema que está produciendo los datos puede crear un punto CSV de corta, por ejemplo, punto CSV, podemos hacer una interfaz para comunicar con esos sistemas para que se manden automáticamente un correo con esos datos a nuestro servidor, por ejemplo, y después de eso desempacamos los datos, los corregimos, o perdón, los conectamos a su componente correcto y así se maneja. Espero que eso contestaba bien la pregunta. A ver, otra pregunta. A ver, ¿qué tan compleja es la implementación y qué consiste? Muy buena pregunta. Deme un segundo, por favor, que voy a cambiar atrás a mi presentación, que tengo unas gráficas del asunto. Muy bien. Ok. Si vemos acá, esto sería un cronograma típico de nuestra puesta en marcha. Entonces, para hablar un poco sobre la implementación, en general es bastante simple, a lo menos para hacer lo que es la fundación básica de arrancar un programa en un sitio. Típicamente, cuando decimos acá implementación de Traca, eso es aproximadamente 2 semanas donde estamos construyendo el base de datos para los clientes. Entonces, todo ese trabajo hagamos fuera de sitio y es configurar el base de datos con todos los activos, las características de cada componente, hasta las características de los aceites y los fluidos, instalación de los interfaces. Entonces, típicamente, si están usando un laboratorio de fluidos, vamos a hacer una interfaz directa para que ellos nos manden los datos directamente para poder entrarlos a nuestra base de datos. Después tenemos lo que es el mapeo de los procesos, que tiene mucho más que ver con las personas involucradas, como verían ahí en la presentación, o bueno, en la demostración. Tenemos varias personas que van a interactuar con Traca, entonces todo ese entrenamiento requiere su planificación. Entonces, de cuando entran un data, quién va a hacer el análisis, quién va a hacer la planificación, quién va a tomar las decisiones en cambiar componentes o no. Todo eso es parte del entrenamiento, no solo del uso del software, pero también del proceso para apoyar el uso de software, que es bastante importante. Hoy en día, con el ambiente de coronavirus, se ha complicado, pero tenemos la habilidad y lo estamos ejecutando, de hecho, con unos clientes ahora, para hacer implementaciones 100% remotas, donde hacemos estos entrenamientos por webinar o por teleconferencia, hagamos entrenamiento del software remoto y estamos hoy en día adaptando como todo el mundo en cómo
seguir con estas implementaciones que realmente todos los trabajos pueden estar hechos de forma remoto. Entonces, para hacer una respuesta larga, el tiempo de implementación típicamente es 1 mes hasta 6 semanas. Si estamos haciendo integraciones con los CMMS, normalmente arrancamos en sitio para poder apoyar a los analistas y ver los desafíos de la flota. Podemos hacer eso dentro de 1 mes, mientras normalmente nos demora 2 meses, algo así, para manejar la integración y otras interfaces si hay que hacer nuevos. Pero a lo menos con los básicos de entrar análisis de fluido y lo demás, y construir el base de datos y hacer el software funcional y operacional, nos demora típicamente 1 mes. Deme un segundo y voy a ver las otras preguntas, perdón. Ok, buena pregunta. Leo la pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿los datos que muestra la interfaz son obtenidos directamente del equipo o son capturados por el factor humano? Típicamente son obtenidos directamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una interfaz con Mindcare o Mindstar, tenemos métodos de que esos sistemas de datos a bordo nos manden los datos directamente a nuestro servidor en un formato que podemos desempacar y conectar a diferentes componentes, y todo eso se pase automáticamente. En algunos casos, por ejemplo, especialmente si tiene en planta fija donde uno tiene que ir y recoger datos de un equipo, en ese caso sí, habría que recoger los datos en una máquina o algo y después exportar de un software del mismo sistema. Pero también podemos hacer una interfaz donde esa exportación automáticamente se desempaque para conectar los componentes correctos. Entonces, yo diría 90% del tiempo son interfaces automáticamente, y algunos casos son por factor humano. Entonces, Felipe, veo que tiene un comentario, creo, Felipe de AMEC, un comentario sobre esa pregunta. Bueno, no. Entonces, seguimos. Rob, si gustas, te puedo ayudar leyendo las preguntas. Sí, perfecto. Muy bien. Javier Ariati dice, buenos días, Rob. Consulta. ¿Ustedes pueden monitorear parámetros en tiempo real? Ejemplo, información electrónica de camiones. Muy buena pregunta. Entonces, hoy en día, parte de nuestro desarrollo del programa es poder tomar en un futuro directamente los datos en tiempo real. Hoy en día, si consideramos y ingresamos esos datos, sin embargo, no son datos reales. Sí son datos reales, pero no son datos en tiempo real, sino son datos, por ejemplo, cada hora o cada día, que tenemos métodos de tomar, por ejemplo, un promedio por hora, y ese dato se entra a track. Entonces tenemos, por ejemplo, un punto de data cada hora o cada día, que es un promedio sobre la hora o el día, perdón. Y en general, la idea de Tracker no es ser el sistema que te va a mostrar una alarma para cortar un equipo dentro del minuto, sino la meta de Tracker es más sobre el largo plazo, mantener la salud de los activos muy bien. Entonces, los promedios sobre el tiempo podemos, por ejemplo, sobre los datos de camiones, datos electrónicos, considerando sobre 1 mes, por ejemplo, viendo que no tiene una tendencia que está yendo mal o algo así. Entonces, la respuesta es sí, tomamos estos datos. Hoy en día tomamos un promedio por hora o por día. En un futuro tenemos la visión, o estamos ya trabajando en tener la función de tener datos en tiempo real. Muy bien. También hace otra pregunta Javier Ariati.
¿Las inspecciones que se realizan en los equipos se enlazan con Traca? Buena pregunta. Entonces tenemos y muy buena pregunta porque no toqué el asunto, pero sí, tenemos aplicaciones móviles donde puede hacer una inspección en el taller, en campo, lo que sea, con fotos, comentarios y un grado de condición. Y una vez que se entra otra vez a tener conexión por internet, porque las aplicaciones por Android o por iOS pueden trabajar sin internet y una vez que reentran a internet, las inspecciones automáticamente se, se bajan hasta nuestro servidor o hasta Traca en el sitio y se aparecen en las mismas pantallas, hasta aún se aparecen en las tendencias, puede ver las fotos, etcétera, etcétera, para que un análisis puede considerar esas inspecciones. Muy bien. Sandra Ordóñez dice, ¿el cálculo de la vida útil que tiene proyectada de los equipos es con base en los datos de proveedores o con el ritmo de operación y tiempo medido entre fallas? Por el contrario, ¿qué factores toma en cuenta? Excelente pregunta. Entonces, Sandra, gracias por la pregunta y esto es un trabajo en colaboración que hacemos con los clientes. Entonces, nunca llegamos y decimos, bueno, esto es su vida presupuestal y ya. Um, yo diría que balanceamos según obviamente la vida presupuestaria del OEM, del fabricante. También vemos la historia y cuál es la vida real que se está logrando en sitio en el momento. También considerando el ambiente, obviamente, por ejemplo, hemos visto que los mandos finales en ambientes muy mojados como de célula comparado con en lugares desérticos tienen vidas muy diferentes. Entonces, hay condiciones ambientales también que hay que considerar. Entonces, es un ejercicio donde consideramos todos el rendimiento en sitio, la vida presupuestaria según el fabricante, así como el ambiente del sitio y considerando todo eso, durante una implementación tomamos decisiones con la gente en sitio, cuál va a ser la línea de base, cuál va a ser la vida real que queremos asignar como vida presupuestaria. Muy bien. Octavio Rocha dice, buen día. En cuestión de los fluidos lubricantes, ¿cómo mide los códigos de limpieza para saber la vida útil de los mismos? Buena pregunta. Entonces, típicamente los laboratorios, parte de la medición que un laboratorio está haciendo cuando están haciendo análisis de procesando las muestras, los muestreos de aceites, están viendo cosas como viscosidad y varias cosas que hablan hacia o que describen la condición del mismo fluido. Y eso es parte de lo que usamos para ver si ¿cómo se llama? El ritmo de cambio de fluidos se puede extender o no. Entonces, espero que eso conteste la pregunta. Felipe Cortés dice, ¿me podría mostrar un ejemplo de cómo puedo presentar en una reunión con gerencia el seguimiento de alarmas que me arroja el análisis de aceites? Si tienes algún ejemplo. A ver, de rápido ahora un poco difícil, pero lo que sí puedo mostrar rápidamente es algunos de los dashboards. Entonces deben estar viendo ahora los dashboards. Stephanie, ¿estás viendo? Sí. Ok. Entonces, si vemos aquí, estamos mostrando ahora, a ver si puedo hacer zoom en las secciones. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, podemos ver los tipos de por componente, el tipo de falla que tenga y cuánto es el tiempo que ha tenido esa misma falla. Entonces, cuando hay una falla, por ejemplo, si hay una condición mala, según el análisis de fluido, por ejemplo,
tenemos que siempre esperar hasta el próximo muestreo, la próxima muestra para ver si la condición se ha corregido o no. Entonces, esta mensura o este factor que es tiempo en condición es muy importante porque mientras más tiempo en una mala condición, más desgaste del componente que va a haber. Entonces, esto es un ejemplo donde puede ver cuál es el tipo de falla, cuánto es el tiempo que ha tenido esa falla y bastante importante también cuál es el costo del componente, que otra vez es una medida de riesgo para ver cuánto es el riesgo económico de tener ese componente en una mala condición. Entonces, perdón que no tengo los dashboards activados o arriba en el computador ahora, pero esto muestra un poco, creo que, estos tipos de información para hablar con gerencia. En esta vista, por ejemplo, puede ver las 10 fallas más comunes en los últimos 90 días. Entonces, así uno puede ver cuáles son los tipos de fallas que están presentando problemas. Muy bien. Samuel Acosta dice, buen día, ¿van a proporcionar la presentación? Bueno, gracias por la pregunta, Samuel. Sí, tenemos previsto que vamos después el webinar, capaz mañana creo, que vamos a mandar un PDF de la presentación. Muy bien. Antonio Ábalos pregunta, ¿es posible triangular una alarma activa con un análisis de aceite y la deficiencia del componente en una misma gráfica? Gracias, Antonio. Y la pregunta, bueno, la respuesta rápida es sí. Deme un segundo a ver si puedo demostrarlo, si puedo encontrar, volviendo a Tracker, un ejemplo del mismo. A ver, camiones. Creo que el mismo camión, si entramos entonces entramos aquí a este motor que tiene análisis fluido, filtrogramas, supervisión a bordo. Voy a abrirlo, hacerlo más grande. Apagar algunos eventos que está difícil de ver. Entonces, por ejemplo, vemos en esta gráfica, a ver si puedo ver otro. Entonces, esto sería un buen ejemplo donde tenemos la temperatura dejarme hacer un poco de zoom. Tenemos en esta gráfica, podemos ver la temperatura exhaust. Stephanie, ¿me ayudas? ¿Cómo se llama exhaust en español? ¿Salida? Salida, temperatura de salida del motor. Y después tenemos, por ejemplo, fierro. Entonces, puedes poner las tendencias de cualquier tipo de dato dentro de la misma evaluación. Y el usuario, si está viendo ahora en este vista del cambio, puedes cambiar la vista y un usuario puede configurar vistas para tener preguardado y no tener que entrar y configurarlo cada vez. Puede configurar vistas que le interesa para comparar cualquier parámetro, si sea de análisis de fluido, de sistemas a bordo, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta. Muy bien. Pues esas ya serían todas las preguntas. Igual les voy a abrir el micrófono a los que hicieron preguntas, nada más para ver que no haya dudas adicionales. Empezamos con Antonio Ábalos. Antonio, ¿me escucha? Sí, aló. Buenos días, Antonio. ¿Tiene alguna otra duda o lo dejamos muy claro? Usted, por favor. Buenos días. Gracias por el webinar. Muy claro. La verdad, tiene muchos aspectos que realmente en el mantenimiento nos ayudan y sí, pues quedaron muy claras las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Muy bien, continuemos con Javier Ariati. Un segundito, por favor. Javier, ¿me escucha? Hola, Hola, buenos días. ¿Sí lo escuchamos? Adelante. buenos días con todos. No, me quedaron bien claras las respuestas. Muy interesante el webinar. Agradezco por su tiempo. Saludos a todos desde Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver con una pregunta. Dice, ¿cuál es el costo del software? Actualmente manejamos el sistema de MindStar de CAT en una flotilla de 90 camiones. Estamos pensando agregar un sistema de monitoreo de vibraciones en línea mediante el sistema de red inalámbrico. Bueno, gracias, Samuel. Típicamente es difícil de describir exactamente cuál sería el costo porque normalmente vemos la flota, los tipos de camiones y tampoco manejo los costos exactos en mente, pero típicamente para lo que el proceso de ver como ¿cómo se llama? Una cotación presupuestaria es tener un listado de los equipos, podemos entrarlo en un modelo y ver el costo. Para darle una idea, el costo varía según el número de interfaces que estamos integrando y también la cantidad de activos, obviamente. Entonces, viendo esos conceptos, también si vamos a integrar, por ejemplo, con un CMMS, hay varios variables, pero yo diría que el rango del costo, usamos lo que es un modelo que es software como servicio, entonces mandamos facturas mensuales típicamente, entonces el costo de inversión al principio es muy bajo, es más un costo por suscripción. Y normalmente los costos mensuales y también depende del nivel de servicio, si estamos haciendo el análisis o están haciendo su propio análisis, lo que sea. Pero típicamente un costo mensual puede ser en un rango desde tan bajo como $6,000 estadounidense por mes hasta en las minas más grandes con varias interfaces y integraciones hasta 50,000 por mes o más, pero depende depende en el tamaño de la flota y también el nivel de servicio y cantidad de interfaces, integraciones, etcétera, etcétera. Pero eso sería el rango general de nuestros costos. Muy bien. Y gracias por la pregunta, Samuel. Si alguien más tiene una pregunta, no duden en escribirla o si quieren participar hablando, pueden levantar la manita. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Para asegurar el mantenimiento de los equipos, ¿estos se planifican con base en los tiempos de producción? ¿O cuáles son las recurrencias que ha presentado por las cuales no se hacen los mantenimientos en tiempo? Sí, buena pregunta. Entonces, si entiendo bien, la pregunta es si planificamos los trabajos necesarios según el ritmo de producción y también cómo común es que las acciones no están aceptadas. Yo diría que siempre la operación, cuando hagamos recomendaciones para trabajo, obviamente la operación siempre tiene el poder y también la mejor idea de cuáles cosas pueden planificar o no según su cronograma o su plan de producción. Yo diría que en general
el 80% de las recomendaciones hechas están aceptadas y como 20% están evitadas por diferentes razones, si sea de producción o no tener presupuesto para hacer un cambio de un componente, por ejemplo. Pero yo diría que en general el 80% de las recomendaciones se toman y lo bueno es que una operación pueden ir aprendiendo siempre porque tiene la historia de los componentes y cuáles decisiones se tomaban, etcétera, etcétera, para poder realmente ver si deben cambiar su estrategia de mantenimiento hacia un futuro a través del aprendizaje que uno tiene con una plataforma con Tracker para tener no solo los datos, no solo los trabajos hechos, pero también las decisiones hechas a cuándo hacer trabajo o no. La interfaz con Power BI cuando tienen planeado lanzarlo y si tienen la habilidad para el uso de API. Sí, buena pregunta. Entonces, sí, trabajamos hoy en día a través de los API. El proyecto de la interfaz con Power BI ya está en proceso hace un mes o más de que arrancamos el proyecto. No tenemos, hoy en día estamos haciendo todavía el análisis de la estructura de nuestra base de datos para ver cómo cuál es el alcance y cuánto tiempo va a durar ese proyecto. Estimamos entre 6 meses hasta un año. Un año siendo muy conservativo, pero estimamos más o menos 6 meses para tener la interfaz con Power BI. Y gracias por la pregunta, Antonio. Todavía hay tiempo, ¿verdad, Rob? Si gustan hacer más preguntas, adelante. Sí, por favor, no hay problema. Stephanie, lo dejo contigo cuando quieres terminar, pero sí, tenemos tiempo para más preguntas si hay. Muy bien. Bueno, pues no hay preguntas sin contestar. Si quieres, Rob, tú dices, si ya finalizamos. Sí, gracias. Sí, por mi parte quiero decir muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo creo que el poder de comunicarnos por webinar hoy en día con coronavirus y los desafíos que tenemos es muy importante y creo que tiene mucho valor. Hoy en día tenemos la facilidad de hacer sesiones así. Entonces, muchísimas gracias por todos los asistentes, por su interés y más que nada por sus preguntas y su interacción en el webinar. Ha sido un gusto por mi parte y espero conocerles a persona en algún futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.